minutos anoche en el Consejo de Ministros, o esta madrugada, porque terminó pasadas las 12, el Gobierno Nacional termina anunciando que quiere cambiar los administradores de concesiones, al tiempo que quiere acabar con las concesiones de vías, con las famosas 4G, dice la ministra de Transporte, volver a un modelo más público, que es básicamente lo que hicimos con el sistema de salud. Que sea el Estado el que construye las carreteras para quitar el negocio. ¿Volver al pasado? Volver al pasado. Volver al pasado. Felipe, ¿usted se acuerda que antes de las concesiones 2G, 3G, 4G, pues no teníamos vías? Porque el Estado... porque el Estado es ineficiente. Y como cuando el Estado es ineficiente, eso terminó en manos de empresarios privados que, es cierto, ganan platas y meten las platas en fiducias para comprometer esos dineros de manera seria, porque las fiducias lo que hacen es que se cumplan los objetivos de los contratos. Es lo que les ordenan las concesiones, ¿no? Tiene que guardar la plata en una fiducia hasta tanto la vaya invirtiendo en la obra. Y el presidente Petro dice que esas fiducias están llenas de plata, que Sarmiento se está enriqueciendo, que no quieren entregar las platas de las fiducias que al fin de cuentas significan contratos de concesión, platas de fiducia que están para cumplir esos contratos de concesión. Germán Arce es el presidente de la Asociación de Fiduciarias. Doctor Arce, buenos días. Buenos días, Néstor, a usted y a toda su audiencia. Doctor Arce, primero, ¿de cuánta plata estamos hablando? ¿Cuánta plata de estas concesiones manejan ustedes en las fiducias? La verdad es, Néstor, es un número que se mueve todos los días, porque todos los días entran peajes, se pagan créditos, se compran materiales, pero una cifra, digamos, del volumen promedio está alrededor de los 20 billones de pesos. Y esos recursos no son solo recursos de fuente pública, es decir, hay recursos de crédito, hay recursos de capital que ponen los concesionarios, hay recursos de inversionistas, es decir, eso es una bolsa de recursos, por eso se llaman asociaciones público-privadas, porque las obras se construyen con el financiamiento de los particulares, con el financiamiento del sector privado, y se paga con el recaudo de peajes y con los aportes del Estado en el formato de vigencias futuras. Sí. Doctor Arce, la tesis del presidente Petro es que hay unos privados intermediarios, las fiduciarias, que básicamente son el sistema financiero, que se están enriqueciendo y guardando la plata pública en ese sistema financiero y que no la devuelven. ¿Eso es cierto? Yo voy a tratar de darle un poquito la vuelta para contestarle su pregunta, Néstor. El mecanismo de fiducia pública nace de la ley. Es la ley la que dice, para poder gestionar estos proyectos, que son proyectos de largo alcance, para que el objeto que la ley le da a esos recursos se cumpla, se deben administrar desde un vehículo fiduciario. Precisamente para que no llegue un gobierno y decida que la plata de las carreteras es para las escuelas o viceversa. Es decir, para que el objeto se cumpla. Por una razón sencilla, es que usted necesita darle certeza a los inversionistas de que el objeto del contrato se cumpla. Cuando yo digo voy a hacer una vía que se demora 5 o 10 años en construir, si cada 4 años cada gobierno llega a cambiarle el uso a los recursos, pues lo que terminamos es con una cantidad de obras inconclusas, porque nunca se le pudo dar, digamos, fin al propósito que tenía, digamos, el uso de ese recurso. Entonces, la propia naturaleza del producto fiduciario es precisamente esa, que uno no cambia a mitad de camino el uso del recurso. No quiere decir eso que una concesión que no se esté ejecutando no se pueda liquidar el contrato. ¿Sí me entiendes? No quiere decir hay concesiones que no se están cumpliendo, que no se están ejecutando. Del paquete de los 30 grandes proyectos entre 4G y 5G, hay 2 en preconstrucción y una que está parada. Y la razón por la cual esto ocurre, y pues digamos esto es información de CCI, información pública, tal vez la más visible, de la que más se ha hablado en estos consejos de ministros, es Molaló-Lobo Guerrero. Es una obra que no tiene licencias ambientales. Y para que usted me entienda la importancia de esto, el gobierno, el Estado, sale y licita una obra que el Estado dice la quiero hacer entre este lugar y este lugar. Y es el propio Estado el que no habilita la construcción de la obra en el caso de Molaló-Lobo Guerrero porque no le dieron los permisos ambientales. Entonces la obra termina bloqueada no porque el concesionario no esté haciendo lo que se comprometió a hacer en el contrato, sino porque el Estado no le garantizó los permisos para desarrollar eso que le mandó a hacer. Sí. Lo cual es un poquito contraintuitivo, ¿no? Molaló-Lobo Guerrero, para quienes no lo saben, es en el Valle del Cauca, ¿verdad?
Es la vía que sale digamos, que conecta Cali con Buenaventura a través de cerca a Jumbo, digamos. Es una desviación de Jumbo que cruza la cordillera y va hacia Y Buenaventura. usted lo que me está diciendo, ¿es cierto que esa obra está parada porque no han dado las licencias ambientales? Es decir, porque el Estado Así no ha es. cumplido. El Estado no, digamos, el Estado no ha garantizado esa que es una condición necesaria para que las obras inicien. Entonces, el proyecto se quedó congelado porque ha venido recogiendo recursos de los particulares, de los privados, en una fiducia que tiene como objeto garantizar esa obra. Y para ser muy preciso, y hay una frase que a mí me gusta de los abogados, es que las cosas se deshacen como se hacen. Es decir, hay un mandato legal, hay un contrato que tiene un uso de recursos. Uno puede decir que ya no hace esa obra, sí, pero tiene que renegociar el contrato, liquidarlo, coger los recursos, incorporarlos al presupuesto. ¿Quién es el concesionario de Mulalólogo Guerrero? Uy, no recuerdo el nombre. Covimar. Covimar se llama. Covimar, exactamente. Pero Sí, quiero sí. saber quién es Covimar, Grupo si Aval. el gobierno... Eso es Aval. Es Grupo Aval. Grupo Sí, Aval. eso es Aval. Ok. Eso es Corfi Por eso, Colombiana. no, yo sé, por eso quería llegar a eso, porque es que el presidente Petro dice Sarmiento Angulo y la concesión. Esto termina siendo, es una empresa de Corfi Colombiana, quiere decir del grupo Sarmiento Angulo. Y han hablado ustedes, no sé si usted se ha metido en eso, doctor Arce, de la posibilidad de que esa plata, de terminar el contrato y que la plata revierta al Estado colombiano. Yo no participo en esas conversaciones, pero vi las declaraciones públicas del gerente de la concesión pidiendo, y entiendo que lo ha hecho en repetidas ocasiones, la renegociación del contrato o la liquidación del mismo. Es decir, cuando te digo entiendo esto, por lo que ha dicho el gerente, lo ha pedido 2 o 3 veces. Y la ANI no ha respondido. La ANI es el concedente, es la entidad pública que contrató a los particulares para hacer esta obra. Es decir, está en manos de la ANI o resolver el problema de licencias o sentarse a negociar la liquidación del contrato. Doctor Arce, esa fiducia sobre Mulalólogo Guerrero es un muy buen ejemplo porque hay una plata que ya suma 2,2 billones de pesos, digamos 1,8 billones según lo que nos ha explicado el concesionario por aportes y unos 400 mil millones de pesos por intereses. El concesionario dentro de esa fiducia puede utilizar esa plata porque esa es otra de las críticas del presidente Gustavo Petro. Esos intereses los están utilizando y no nos dejan tener esa plata para comprar, por ejemplo, vacunas para la fiebre amarilla. ¿El concesionario puede utilizar esos recursos, tanto los aportes como los intereses de una obra que está frenada? No, señor, esos recursos son exclusivamente para la ejecución de la obra. Es decir, ni el Estado ni el concesionario pueden disponer libremente de esos recursos. Precisamente por eso se ponen en una fiducia, para evitar que esos recursos no cumplan el objeto legal que se les dio. Esa es la seguridad del instrumento. Es que usted en el camino no decida que mejor me compro una finca. O sea, no, esto es solamente para comprar terrenos, para comprar materiales, es decir, para ejecutar la obra, para pagar intereses de los créditos que adquiere la concesión. Esos recursos son del Estado, no son del concesionario, no son de Corfi Colombiana, no son de Luis Carlos Sarmiento. Es decir, es un error monumental revolver todas esas cosas, que yo sé que es fácil en el discurso público, pero esos recursos tienen un uso específico. El día que el contrato se liquide y que el Congreso, que es quien tiene la facultad de asignar gasto vía las leyes de presupuesto, le dé un uso nuevo, que podría ser vacunas, pero eso tiene que hacer todo el tránsito que tiene, digamos, la disposición de recursos públicos. Eso no es una decisión que se toma por Twitter. Eso tiene todo un recorrido. Entonces, la respuesta larga es sí, usted eventualmente podría liquidar el contrato, incorporar esos recursos en el presupuesto y darles un uso nuevo, pero tiene que recorrer el camino. ¿Y cuál es ese camino, doctor Arce? ¿Cuál sería el paso a paso y cuánto tiempo tardaría liquidar el contrato, liquidar la fiducia, recuperar los recursos, inyectarlos al presupuesto? ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es el camino? Yo no creo que sea una cosa imposible de hacer. En el pasado hay contratos que se han liquidado por distintas razones, porque el trazado no funcionó, porque la geología no era la correcta. Es decir, hay antecedentes de contratos que se han liquidado. Eso puede tomar el tiempo y la voluntad de las partes en que se pueda llegar a un buen acuerdo. Yo no creo que esos sean tiempos imposibles. Lo que pasa, y tal vez voy a meter otro tema, es que el gobierno está, creo yo, mandando estos mensajes por las enormes necesidades de caja que tiene. Entonces, tal vez la respuesta es, no va a ser tan rápido como para que lo puedan utilizar para tapar el hueco de caja hoy, porque por lo menos tendrá que irse a la ley de presupuesto del próximo año.
Si lo logras liquidar este año, pues no lo puedes incorporar sino hasta la siguiente vigencia fiscal en el año 2026. Entonces no va a resolver el problema que están tratando de resolver, así recorran el camino. Sí. Ya, pero entonces dice usted que se liquida el contrato y se reincorpora el presupuesto general de la nación o el presupuesto específicamente del sector transporte. O de la nación. ¿Cómo funcionaría? De la nación. Ya. Sí, de la nación. Porque esos recursos, son fuentes de financiamiento. Sí, pues son nuevas fuentes de financiamiento. Es como si, pues como cuando se incorporan los dividendos de Ecopetrol, se incorporan en el presupuesto y se vuelven fuente de financiación de los programas, que es el Congreso quien decide si son para transporte, son para salud, son para educación o para el uso o destino que el Congreso le dé. Es que la potestad de poner impuestos y de poner impuestos y de asignar gastos del Congreso, no del Ejecutivo. Sí, doctor Arce, quisiera preguntarle, porque además la ministra María Fernanda no solamente plantea lo que venimos hablando alrededor de las concesiones, ella dice que de momento, mientras se hace esa transición y mientras se establece el modelo que plantearía el gobierno, van a buscar negociar mejores condiciones para lo público. ¿Cómo podría hacerse eso? ¿Con concesiones que ya están terminando o en qué fase? Es que yo no he oído las declaraciones exactas de la ministra, creo que es Paola quien habla, ¿cierto? Hola, Paola. María Camila, doctora. Perdón, María Camila. El punto es que cuando la ministra habla de repensar el modelo, yo creo que hay una cosa que no han pensado, es que el modelo de concesiones existe porque el Estado no tiene la capacidad de financiar las obras. Si el Estado tuviera recursos excedentarios para hacer todas las obras que se plantean, pues no necesita ni emitir bonos, ni pedir créditos, ni buscar recursos de los particulares para ejecutar estas obras. El modelo de concesiones nace precisamente porque para poder desarrollar estos grandes proyectos se necesita financiamiento privado. Por eso se llama un modelo de asociación público-privada. Los privados financian las obras y el gobierno las paga en el tiempo. ¿Usted se acuerda, doctor Arce, cuál fue la primera concesión o cuándo nació este modelo de concesiones? La primera generación es de comienzos de los 90. Y eran modelos, yo tengo en mi cabeza y puedo estar equivocado, incluso la primera creo que fue una en el Valle del Cauca, Buga La Paila. Y eran proyectos que se financiaban en su momento, digamos, con un gran porcentaje de recursos públicos adelante. ¿Esto cómo ha venido evolucionando? Es que ejecutar un programa de 130 y pico de billones de pesos, que es más o menos la suma de lo que se ha hecho en los últimos 10, 15 años, requiere muchos recursos que el Estado no tiene la capacidad de ponerlos adelante. ¿Qué quiere decir adelante? Comprar los materiales, pagar la infraestructura y desarrollar las obras. Entonces, por eso el Estado sale y busca a los particulares para que ellos pongan sus recursos, la banca ponga recursos, los inversionistas pongan recursos y el Estado paga a cuotas. Y eso lo hace vía vigencias futuras. Sí. Si volviésemos hipotéticamente aquí al modelo público, es decir, ya lo hemos hablado con el tema de la EDI, de las basuras, lo hemos hablado con el tema del seguro social cuando hablamos de salud. Si volviésemos hipotéticamente al modelo público, que el Estado construye las vías con la limitación financiera que tiene, ¿qué pasaría, doctor Arce? Yo no quisiera caer en la trampa de decir que todo lo público es malo, pero la historia ha mostrado que eso no funcionó en el pasado, sobre todo porque el país tenía un rezago de décadas en construcción de infraestructura. Cuando arrancó el programa grande realmente arranca en el 2012 en la administración Santos. Habíamos hecho concesiones, habíamos avanzado, pero la velocidad era muy lenta porque la capacidad fiscal era muy poca. El gobierno hace la ley de infraestructura en el 2012 y esa ley habilita este modelo de financiamiento de programas de largo plazo. Y de ahí empieza todo el boom, digamos, del 4G y del 5G, que es el que realmente ha ayudado a transformar la construcción de infraestructura que requiere grandes recursos, pero sobre todo una cosa, y en esto quiero insistir, Néstor, es que los particulares participen. Entonces hay recursos de pensiones nacionales y extranjeras, hay recursos de la banca. Entonces ya vos tenés, digamos, vos maximizás el uso de recursos para poder hacer programas de esta escala. Entonces el modelo de concesiones, y en Colombia ha sido particularmente exitoso porque ha permitido pensar en proyectos de largo aliento que requieren muchos recursos de financiamiento. Y ahí hay un tema que es lo que le preocupa a los inversionistas. Cada vez que hay un consejo de ministros, yo tengo 2 o 3 llamadas al día siguiente de los fondos de infraestructura, preguntando, y entonces
nos van a pagar, no nos van a pagar, seguimos poniendo plata o no seguimos poniendo plata. Y la realidad es que Colombia pues ha mandado señales, digamos, de estabilidad jurídica en estas cosas, y yo en estas cosas trato de ser práctico. Claro que a los gobiernos se les pueden ocurrir nuevas ideas. La gran duda que yo tengo es en esta situación fiscal, cómo las van a financiar, sin el aporte de los particulares. Ahora, doctor Arce, usted tiene razón, seguramente sin privados no tendríamos las vías que tenemos hoy, pero usted no siente que hay una queja permanente de la gente porque instalan los privados las concesiones, un peaje, pues obviamente parte del contrato, y terminamos pagando peajes excesivos en número, en cantidad y en plata. Esos peajes que se vuelven, por otro lado, el de sangre de tantas personas, ¿no son producto también de este modelo de concesiones? El peaje es una de las fuentes de financiamiento, y voy a hacer una matemática sencilla. Si usted quiere bajar el valor de los peajes, tiene que elevar el valor del aporte público. ¿Sí me entiende? O sea, eso es una ecuación. Entonces, hay peajes altos en algunas vías porque el Estado minimiza el tamaño de su aporte vía vigencias. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso es una fórmula. Entonces, claro, si usted le baja el valor al peaje, pues le tiene que subir el flujo que cierra el modelo de otra manera. Entonces, el Estado maximizando, cuando digo maximizando, es tratando de hacer más con la menor cantidad de recursos, pues le ha puesto un peso grande a los peajes. Eso es una decisión pública. Claro, pero eso no es una decisión del concesionario. Es decir, nos fuimos de un extremo que era un Estado ineficiente porque no tiene plata para hacer todas las carreteras que se necesitan, a unos público-privados, a unas asociaciones y un modelo de concesiones en donde se está abusando mucho del tema del peaje, un peaje cada 20, cada 30 kilómetros en Colombia. Pues es lo que ha definido, digamos, el modelo, y tal vez, para no meterme en camisa de once varas, Néstor, todas estas cosas son revisables en la medida en que uno encuentre fuentes de financiación, y fuentes de financiación a costos razonables, costos de crédito razonables, que todo este ruido que está generando el gobierno no le ayuda a eso. No va a ser más barato financiar concesiones cuando uno cada semana manda un mensaje en el que dice que va a cambiar el uso a los recursos que la ley ha determinado. Entonces, estos son juegos de suma cero. Si usted descuadra el financiamiento, pues va a tener que ponerle más carga a los usuarios. La única manera de esto es trabajar pues con la vocación de largo plazo de que el país necesita desatrasar su infraestructura, que necesita muchos recursos de privados, de inversionistas, de pensiones, de crédito, que son los que viabilizan estas obras. En el modelo financiero, claro que uno podría revisar si le quita el peso a los peajes, pero para eso necesita más aportes públicos, y volvemos a donde arranca la conversación. ¿De dónde vienen los recursos públicos con los que se financian estas obras en la coyuntura fiscal, además, en la que estamos, que es sustancialmente peor que la que teníamos hace un par de décadas? Doctor Arce, usted recuerda seguramente hace un mes el grupo DINSA y en la compañía de la ANI del Gobierno Nacional presentaron el proyecto de iniciativa privada para duplicar el tamaño del aeropuerto El Dorado. Todos coincidimos en que se nos quedó pequeño El Dorado en Bogotá, bueno, más otros aeropuertos del país, pero particularmente este proyecto. El Gobierno Nacional, si quisiera, ¿tendría la capacidad para desarrollar solito, sin la participación de los privados, sin el financiamiento de los privados, esta mega obra? La verdad no creo. O sea, pues es que si ustedes miran el estado de las finanzas públicas, el gobierno, además de un problema de déficit, de un problema de recaudo, porque ha tenido unas estimaciones que no ha cumplido, además del encarecimiento del crédito, que es un poco el resultado de esta misma coyuntura fiscal, de unos niveles de gasto muy por encima de la capacidad de financiamiento, difícilmente podría meter el tamaño de las inversiones que requieren una obra de eso sin el concurso de los particulares. O sea, pues lo digo sin tener los números en mi mano, pero no veo de dónde. ¿Sí me entiendes? No veo de dónde cuando hoy estamos teniendo problemas para pagar las nóminas. O sea, estamos teniendo problemas para pagar el gasto corriente. Entonces, pensar en estas cosas que requieren certeza de que va a haber recursos a 10 años, pues requiere una planeación financiera que sin el uso de los particulares, yo personalmente lo veo muy difícil. A mí me tocó esta discusión en el 2012 porque yo estaba en Hacienda, y el modelo de 4G nace de la necesidad de poderle dar un empujón a la infraestructura, pero esto sin los particulares no había forma de hacerlo. No había forma, porque este es un Estado que... El anuncio lo hace la ministra de Transporte, que es la que dice que hay que buscar que el Estado se empodere para rehabilitar y para construir vías, quiere decir para cambiar el modelo de concesiones y volver a un sistema fundamentalmente público, es lo que dice la ministra Rojas de Transporte.
Y es un poco lo que el gobierno ha hecho en otros sectores, ¿no? Pasa en salud, pasa en educación, ha pasado en el sector energético. Pues es que el gobierno tiene una visión en el que esta asociación, que además viene de la Constitución, de que los particulares le ayuden al Estado a prestar servicios públicos, pues parece ser una de las cosas que al gobierno no le gustan, y lo hemos visto en varios sectores. La pregunta que yo haría es, ¿qué tan viable es esa propuesta? Sin ponerle colores. ¿Qué tan viable es para un Estado como el colombiano, que tiene dificultades para financiar sus gastos corrientes, pensar que va a desarrollar sectores económicos solo con recursos públicos? La respuesta mía sencilla es: no veo eso cómo se puede hacer. Sí, la pregunta, dicho de otra manera, la pregunta es, ¿somos todavía un país pobre y de dónde va a salir esa plata? Doctor Arce, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. A usted, Néstor, y a su audiencia, muchas gracias. Buen día.